Bueno amigos, FENALCO fue uno de los gremios que celebró el hundimiento de la reforma laboral que propuso nuestro presidente Gustavo Petro. Y ojo, FENALCO tiene nexos con los grupos paracos de Colombia. Pero antes de revisar esos detalles, vale la pena revisar algunos datos. Resulta que evangélicos, bueno, esto ya lo deben de saber muchos de ustedes. Resulta que evangélicos, ultrauribistas, caballistas e hijos de parapolíticos fueron los responsables del hundimiento de la reforma laboral que propuso el presidente Gustavo Petro. Ojo, y uno de los gremios que salió a celebrar el hundimiento de la reforma laboral fue precisamente FENALCO, gremio que está en cabeza de Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Según Jaime Alberto Cabal, los congresistas que hundieron la reforma laboral del presidente Gustavo Petro son unos héroes, son unos valientes. Se hizo justicia. Desde FENALCO queremos destacar y reconocer la valentía y la responsabilidad de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Desde el día 1, FENALCO se opuso rotundamente a esta reforma por considerarla inconstitucional, inoportuna y además nefasta para las posibilidades de empleo en Colombia. Muchas micro, pequeñas, medianas empresas del comercio, de la industria, igualmente del sector hotelero, de la gastronomía, de los bares, de las empresas de vigilancia, de logística, de transporte, básicamente se salvaron de un incremento del 30% de los costos laborales. Damos nuestro reconocimiento a los senadores que archivaron y de verdad consideramos que fue un triunfo de la democracia colombiana. Pero bueno, antes de revisar los nexos de FENALCO con los paracos, vale la pena recordar algunos detallitos. Recordemos que en plena pandemia, el señor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, propuso bajar los salarios de los colombianos en un 60%. ¿Qué tal este descarado? Pero vale la pena también recordar los nexos familiares de Jaime Alberto Cabal con algunos personajes, con María Fernanda Cabal y con otros, vamos a revisar, con uribistas, ¿no? Claramente con otros uribistas. Jaime Alberto Cabal comparte nexos familiares con Fernando San Clemente Molina, el dueño de las narcofincas. Este personaje, Jaime Alberto Cabal, también comparte nexos familiares con la periodista, entre comillas, periodista de Caracol, Vanessa de la Torre San Clemente. Y ojo con este dato, Jaime Alberto Cabal tiene nexos familiares con José María Cabal. José María Cabal es su tío tatarabuelo, pero ojo con José María Cabal, acá hay un nexo que comparte junto a María Fernanda Cabal. Revisemos por acá. María Fernanda Cabal tiene nexos familiares, qué casualidad, con Fernando San Clemente Molina, repito, el dueño de la narcofinca. Y ojo, su tatarabuelo es José María Cabal. Qué casualidad, el tío tatarabuelo de Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO. Pero ahora sí vamos a revisar los nexos paracos los nexos de FENALCO con los paracos. Revisemos por acá. Este gremio, FENALCO, no es un simple representante de los comerciantes. Su influencia en la política colombiana es histórica y ha estado marcada por una agenda que va mucho más allá de la defensa del comercio. En el informe de José Guarnizo, director de Vorágine, se evidencia que en 1994 FENALCO, firmó junto a otros gremios una carta de apoyo a las Convivir, las asociaciones de vigilancia privada que luego se convirtieron en un brazo de los paracos en Colombia. Bueno, aquí coinciden mucho con Uribe, ¿no? Uribe defendía mucho también las Convivir. Quienes firmaron esta carta de apoyo a las Convivir lo hicieron bajo la premisa de que las Convivir eran necesarias para la seguridad del país. Pero con el tiempo ya todos sabemos en qué terminaron las Convivir, ¿no?
cooptadas por los paracos y que terminaron quitándole la vida a miles y miles de campesinos indefensos e inocentes. Y ojo con este dato, uno de los firmantes de esa carta de apoyo a los Convivir era nada más y nada menos que Sabas Pretel de la Vega, quien en ese momento era el presidente de FENALCO. Años después fue ministro del Interior de Uribe y recordemos que este personaje, Sabas Pretel de la Vega, resultó metido en el escándalo, salpicado en el escándalo de la GIS política, en el que se ofrecieron prebendas a congresistas para que aprobaran la reelección presidencial, la reelección corrupta presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Pretel terminó condenado por corrupción, pero la historia no termina ahí. Otro firmante de la carta de esta carta en apoyo a los Convivir fue casualmente Jaime Alberto Cabal San Clemente, primo familiar de María Fernanda Cabal, quien es el actual presidente de FENALCO. Es decir, quienes han dirigido este gremio no solo han tenido un papel de decisiones económicas, sino que también han promovido a los grupos paracos de Colombia. Después de Pretel, lo reemplazó en FENALCO, fue reemplazado por Guillermo Botero. Recordemos que Guillermo Botero fue el ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque. Recordemos que este personaje estuvo involucrado en el escándalo cuando le quitaron la vida a algunos menores de edad tras un bombardeo. Y también está involucrado el señor Guillermo Botero en el ocultamiento de pruebas que llevaron al asesinato del excombatiente de la FARC, que ya estaba sometido al proceso de paz, el señor Dimas Torres. Este recorrido muestra un patrón preocupante. FENALCO no es solo un gremio de comerciantes, es una organización con una agenda política clara, que ha sabido mover sus fichas en el poder para garantizar que sus intereses prevalezcan sobre el bien común. Pero vamos a finalizar este video con este dato que nos comparte La Vorágine. Resulta que detrás del hundimiento de la reforma laboral del presidente Gustavo Petro estaba precisamente FENALCO y su presidente Jaime Alberto Cabal. FENALCO pagó avisos de página entera en periódicos de papel para felicitar a los 8 congresistas que hundieron la reforma laboral. Y claro que tienen motivos para celebrar porque FENALCO es ante todo un centro de lobistas. A la reforma se le podía criticar, debatir, ajustar. De hecho, de eso debía tratarse la discusión. Pero la mejor reforma para los trabajadores e incluso para el Estado mismo no será nunca la que dicte FENALCO. No podemos ser tan ingenuos. Basta ver el papel que ha jugado este gremio en la historia política reciente del país. Y esto hay que sacarlo de la disputa entre gobierno y oposición, de ese enfrentamiento en blanco y negro que no nos está permitiendo ver los detalles y que ha llevado a un montón de opinadores a plantear tesis amañadas y contravidentes, por no decir tonterías. Hay que saber desde qué lugar actúa FENALCO, al menos eso, y luego si quieren volvemos a un debate serio sobre la reforma. En 1994 FENALCO firmó junto a otros gremios un documento en apoyo a las Convivir, que ya sabemos en qué terminaron y qué intereses resguardaban. En ese tiempo el presidente de FENALCO era Sabas Pretel de la Vega, quien años después fue condenado por ofrecer dádivas a congresistas para asegurar la aprobación de la reelección presidencial de Álvaro Uribe en 2004 en el escándalo conocido como la GIS política. La carta de apoyo a las Convivir también fue firmada en su momento por el presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, el señor Jaime Alberto Cabal San Clemente, hoy presidente de FENALCO. Sabas Pretel se fue para ser ministro de Uribe y en su reemplazo llegó Guillermo Botero. El empresario también saldría después de FENALCO para ser parte del gabinete de Iván Duque. Botero renunció luego de que probáramos desde semana que había mentido frente a la ejecución extrajudicial de Dimar Torres y que en el Congreso mostraran evidencias de bombardeos en los que habían muerto menores de edad. FENALCO tiene recursos financieros y una extensa red que le permite movilizar campañas, financiar estudios convenientes y organizar eventos con presencia de legisladores. Las declaraciones de FENALCO suelen ser citadas como fuentes expertas en medios como La República, que tienden a destacar su narrativa de defensa al
comercio y la generación de empleo, pero sin ningún tipo de contrastación. Presentan sus tesis como verdades sin mostrar los posibles impactos negativos de sus propuestas, como su oposición a derechos laborales que benefician a trabajadores informales. Según el Instituto Anticorrupción, en Colombia se han presentado más de 10 intentos fallidos por regular el lobby en el Congreso. Esta ausencia de marco legal significa que las actividades de FENALCO y otros gremios no están documentadas oficialmente, a diferencia de países como Estados Unidos. Que FENALCO celebre el hundimiento de la reforma es predecible, pero al menos tenemos que saber desde qué lugar están haciendo fiesta. Eso es lo mínimo que requería el debate.